Bienvenidos a la Biblioteca Carmesí. Mi nombre es Arturus Magnus y seré su anfitrión en esta ocasión. Por favor, pasen a este lugar donde podrán encontrar historias llenas de héroes y villanos, triunfos y derrotas, dioses y demonios, y un sinfín de misterios que llenarán nuestras mentes y corazones. ¿Qué significa una vida humana en el gran esquema de las cosas? En un universo lleno de dioses que se alimentan de millones de almas, ¿por qué tendría una insignificante alma cualquiera un valor que la haga más atractiva que otras? Quizás tenga que ver con la pureza de dicha alma, o el lugar en el que se encuentra, o su potencial para servir a otros, quiéralo o no. Solamente es un juego más de un ser buscando cómo entretener su inmortal existencia, como un niño cruel que le quita las patas al insecto una por una. Acompáñenme en averiguarlo en este relato llamado Perdido en la Oscuridad. Esta historia inicia en medio de una ciudad colmena arrasada, entre sus innumerables calles, llenas de gritos desesperados por ayuda, pero solo siendo contestadas por los rugidos de sus verdugos, siendo devoradas una a una por seres tan innumerables e insensibles a sus penas como las estrellas de donde vienen, sin miedo, odio o compasión, solamente un deseo que los impulsa: hambre, un hambre infinita. En medio de la devastación estaba un simple hombre, un simple guardia imperial, cuyo nombre es Titus, enviado en nombre del emperador a un sistema, a un planeta y a una ciudad cuyos nombres no recordaba. Solo le habían dicho que debía ir a proteger con el regimiento número 215 de Cadia. Un gran honor, del cual debe ser motivo de regocijo. Palabras dichas por el pomposo e insoportable comisario Armand van Karsten, cuya respuesta a cualquier duda medianamente razonable era un tiro en medio de los ojos, junto a cualquier discurso absurdo y sin sentido para elevar la moral. Titus estaba en medio de la oscuridad, con solamente la tenue luz de su linterna, y no dejaba de hacerse preguntas. ¿Dónde está el resto de mi unidad? ¿Iba a morir sin ver la luz del sol? ¿Los 2 proveedores de su rifle láser le serían suficientes para escapar? ¿Por qué me tenían que arrancar de mi hogar? ¿El mapa que tenía era confiable? ¿Por qué tengo que morir en nombre de un emperador que nunca he visto y que tal vez no exista? ¿Por qué? Antes que la siguiente pregunta irrumpiera en su mente, un ser con un cuerpo alargado y cuchillas en vez de brazos se abalanzó sobre él. Ahora solo le quedaba un cargador, el sudor que caía por su cuello, el temblor de sus manos y la certeza que iba a morir. Pasaron 3 días y Tito seguía buscando algo que le ayudase para salir de su situación. El ataque de ese ser de pesadilla lo dejó sin mapa. Un afortunado golpe de una de sus arpas desgarró el maletín que tenía colgado junto con el mapa en su interior. Y para empeorar las cosas, ahora se encontraba sin comida, sin agua y una linterna cada vez más parpadeante. Solo era cuestión de tiempo. Pero no era lo peor. Lo peor era el terror producido por ese constante sonido en todos lados, acechando en cada esquina, cada ventana, cada casa. Un sonido bestial
inhumano, tétrico y de alguna forma hambriento. Al cuarto día el miedo de Titus se materializó finalmente, pero después de descargar su última ronda de su rifle láser, apareció un nuevo miedo en medio de aquel callejón. ¿Y si me encuentran primero? Pues vas a morir, querido Titus. Una voz suave, melodiosa y con un toque de burla en ella fue la respuesta que escuchó en las paredes, el suelo, en el viento y en su destrozado comunicador. Finalmente se volvió demente por el miedo, pensó. ¡No! 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 Fue la única respuesta que pudo articular un aterrorizado Titus. Y antes de que sigas con tus deducciones, te responderé con un sí. Soy lo que tu imperio conoce como un demonio, pero nada más alejado de la verdad. Alguna vez había oído hablar sobre esa clase de seres, pero solo eran senos como los que se estaba enfrentando. Explicaciones derivadas de la experiencia de sus compañeros y el licor. ¿Y cuál es la verdad? Apenas pudo articular las palabras. Pues yo soy tu salvación y la de todos los elegidos que oigan mi voz. Y para que me creas, si sales y caminas exactamente 10 pasos hacia el frente, vas a encontrar un arma y un par de cosas más de las que estás necesitando. Agradécemelo. Pasaron 2 horas antes de que la decisión de ir fuese tomada y otros 30 minutos para reunir el valor. Sin embargo, el olor del caldo cocinándose dentro de aquel reino fue una recompensa más que recibida. Pero eso aún no arreglaba su situación. De hecho, le planteaba más preguntas. Me imaginé la voz. ¿La ubicación de aquel reino realmente fue un recuerdo que en la hora más desesperada le salvó la vida? ¿O aquella voz era real y podrá escapar de aquel tanque del infierno en el que está metido? Al menos ya tenía otro rifle y una pistola de plasma, y tal vez, con un poco de suerte, un vehículo para escapar. Esa fue la parte más complicada. Pasaron otros 2 días en los cuales había tenido que luchar un par de veces, no solo contra un motor que se empecinaba en no encender, también con otro par de criaturas, pero aparte de eso, la esperanza comenzaba a ser algo real para Titus. Incluso se permitió pensar en su hogar, en los campos de cultivo que iban hasta donde llegaba la vista, el olor de la hierba recién cortada, el pan hecho con amor por su madre, los juegos de pelota y tantas cosas más. Bellos recuerdos de su hogar, su planeta cuyo nombre no decía desde que se enlistó hacía 2 años, pero que no olvidaba. Qué mejor momento para decirlo. En ese instante, se dio cuenta de que algo andaba mal. No recordaba el nombre de su planeta, el rostro de su madre, que era una máscara irreconocible, tampoco de que eran los cultivos. Los rostros de sus amigos en el juego de pelota eran otras horribles máscaras. No importaba que tanto se esforzara, se escapaban de su atormentada memoria las imágenes, olores y sensaciones a las que más de una vez había viajado para escapar del dolor. Qué mal, mi querido Titus. ¡Qué mal! Un susurro burlón que terminó siendo una daga clavada en un alma atormentada. Y luego de eso, silencio durante un día. No importaban los gritos, los insultos, las súplicas o los juramentos. Hasta que en medio de sus gritos, dentro de esa lata,
las palabras esperadas por el demonio sonaron. ¿Por qué tengo que morir en nombre del emperador? La respuesta del demonio fue lenta, suave, pero sobre todo apropiada. Eso sucede cuando sigues a un falso Dios. Dime, ¿a cuántos viste morir en su nombre? O mejor, ¿a cuántos él salvó? Tantas vidas enviadas a la picadora de carne por nada. Realmente es una pena y me entristece contemplar semejante desperdicio. En especial, a dar. Y todo por pedir un poco más de comida. ¿Recuerdas la respuesta? Un susurro apenas audible fue escupido en los temerosos labios. Un buen cadiano no se queja. Un buen cadiano da gracias por lo que el emperador le regala. Pero la respuesta se dirigió a él y a sus compañeros. Adara lo que recibió fue un disparo justo en el corazón. Agramon observaba con una expresión divertida a su víctima, no por la situación en la que la encontró. Al fin de cuentas, una insignificante alma más solo sería una pérdida de tiempo. Sin embargo, algunas almas, como él bien sabía, servían mejor para sus causas que otras, en especial las que tienen un potencial psíquico. Si movía bien sus fechas, podría entrar al plano real para robar ese artefacto oculto en aquel mundo perdido de la mano de Zench. Normalmente enviaría señales psíquicas más potentes, pero la sombra en la disformidad hacía que el proceso de posesión fuese mucho más lento. Un proceso el cual para ejecutar satisfacción debía ir paso a paso, nada menos que un deleite. Primero unas palabras, un susurro apenas audible. Luego, imágenes mentales, recuerdos. Entre más amor siente la víctima, será más doloroso. Mejor, seguido de algo de silencio o un buen consejo para poner a la víctima en una situación desesperada. Y ese era el paso que seguía. Después de terminar de llorar amargamente, Titus recordó la advertencia que le habían hecho acerca de escuchar voces susurrantes y sus consecuencias, pero no podía apartar la idea que escucharla le había ayudado. Además, eran dolorosamente ciertas. Lo mejor era dejarlas de lado y concentrarse en escapar a casa, y si ese rino encendía, escaparía a toda velocidad hacia la luz, hacia la esperanza, hacia el hogar. Agramon sonrió. Su siguiente paso había ido a la perfección. Titus despertó luego de tomar una larga siesta, pero no fue un agradable despertar. Un horrible pitido zumbaba en sus oídos, junto a un dolor de cabeza como ningún otro. ¿Qué había pasado? Lo último que recordaba era que había de algún modo reparado el motor de aquel trasto, volviendo la vida con un par de estertores seguidos de un ronroneo agotado, como si se quejase de haber sido maltratado muchas veces el motor. Y luego, el pandemonio. Un rugido, seguido de un violento golpe desde la parte de atrás, seguido de un grupo de rugidos iguales al primero sonando a lo lejos. Luego el sonido de las pisadas. Primero docenas, luego cientos retumbando por todos lados en su dirección, y en la víscera una visión de pesadilla. Cientos o quizás miles de seres con 4 brazos corrían enloquecidos, imparables, hambrientos, sin señal de miedo. Le tomó unos instantes reaccionar a Titus, más por la sorpresa que por el miedo, pero no se podía quedar esperando a ver lo que sucedía. Solo importaba oír, y con un jadeo el motor se dirigió a donde sea que fuera.
Las luces apenas dejaban ver el camino enfrente lleno de barricadas, vehículos destruidos y cadáveres por todos lados contra los que chocaba el Rhino constantemente, o pasándoles por encima dejando partes, chispas y todos los insultos que se sabía. Titus miraba enloquecido buscando por dónde podía escapar, aterrado por la idea de terminar en un callejón sin salida, rogando por un camino despejado. Si quieres, te puedo ayudar. Agramon susurró. ¿Cómo? Antes de escuchar la respuesta del demonio, el atronador sonido de las ráfagas y una lluvia de fuego cayeron encima de la horda. El inconfundible rugido del Volter pesado desatando su ira. Agramon sintió como su presa se le había escapado de entre las manos. Esos malditos seguidores del falso dios no paran de meterse en mi camino, pensó. No obstante, él sabía que las semillas ya fueron plantadas. Todo lo que tenía que hacer era esperar una nueva oportunidad para hilar los hilos del destino de ese insignificante ser mortal a sus designios. Por ahora, todo lo que tenía que hacer era observar y esperar. Observar y esperar. Titus nunca se sintió cómodo cerca de un Astartes. Para él siempre habían sido gigantes deformes, que una vez fueron humanos como él, pero ahora son una aberración, una burla a la humanidad. Pero esta vez, solo esta vez, dio las gracias por toparse con ellos. A través del comunicador del Rhino se escuchó una voz grave y metálica, preguntando cuántos soldados había dentro y hacia dónde se dirigía. La idea de dar media vuelta y escapar a toda velocidad sonaban muy tentadores. Pero una rápida mirada a los cañones que apuntaban en su dirección le hizo cambiar de idea. Solamente estoy yo. Mi nombre es Titus. Perdí el contacto con mi unidad hace aproximadamente 3 días. Odió lo insegura que se escuchaba su propia voz. ¿A qué regimiento perteneces, guardia? Para Titus, las armas de los Astartes no dejaban de estar inquietantemente en su dirección. Dudó por un momento, pero antes de que le cosieran a tiros, dio su número. La respuesta fue un incómodo silencio, seguido de un suspiro. Si es cierto lo que dices, guardia, lamento informarte que eres el único vivo. Un escalofrío recorrió toda la columna, aunque nunca supo si por la noticia o la forma tan tranquila que salió de los labios de aquel Astartes. ¿Todos? Pero si éramos más de 500 aquí. ¡No! Agramon apenas pudo contener sus carcajadas, pero logró con mucho tacto decir: Una pena muy grande. Lo lamento mucho, querido Titus. Lo lamento en serio. El demonio se tomó un momento. ¿A cuántos amigos perdiste? 10 buenos hombres que murieron por nada. Titus apretaba el volante con ira contenida. Dime, ¿por qué murieron? Por un emperador que nunca he visto y que no existe. Agramon volvió a sonreír. El hermano Maquia se había unido a la Death Watch hacía 30 años estándar. No había sido fácil tomar la decisión de cambiar el orgulloso color amarillo de los puños imperiales por el negro. Seguramente sería más sencillo si fuese un templario negro, pero no tenía ningún hermano del capítulo sucesor para preguntarle. El último que conoció terminó muriendo por el emperador, alabado sea su nombre, de un puñetazo por un guantelete blindado
perteneciente a un orco que dio de lleno en el rostro del hermano Nerón, terminando con una explosión de sesos y ceramita sobre su armadura. Un buen hombre, muerto a manos de un asqueroso seno. Tal vez por eso al mes siguiente estaba con el sagrado Ordo Senos, purgando a tantos como podía. Pero ya había tomado la decisión de volver con sus hermanos del capítulo apenas terminase con la purga de los senos en este sistema. Aunque dado los acontecimientos de los últimos días, estaba cada vez más convencido de que su servicio al emperador, alabado sea su nombre, a su primarca, a sus hermanos de batalla y al Ordo Senos, terminaría en esa campaña, o con un poco de suerte, continuaría sirviendo dentro del sarcófago blindado de un dreadnought. Pero sea como sea, el honor y la gloria no le serían arrebatados ese día. Eso no pasará. Recibieron la señal de auxilio de un planeta llamado Absalom, ubicado en el sector Tempestus, un planeta ubicado al borde del sector. Prácticamente era un planeta olvidado. La única utilidad para el imperio eran los reclutas entregados para el Astra Militarum. Fuera de eso no tenía ninguna relevancia dicha roca alejada de la mano del emperador. Por lo que recibí la llamada de auxilio mientras se dirigen hacia Marte para ser reparado su buque de batalla. Solamente podía ser el designio del emperador. Pero las cosas se salieron de control desde el principio. Cuando llegó, le fue informado que unos cuantos regimientos de Cadia respondieron a la llamada. Sin embargo, prácticamente habían sido exterminados junto a 3/4 partes de la población del planeta. Detenerlos era imperativo, y por tal motivo fueron enviados justo al centro de la batalla. Ustedes son la última opción de este mundo, o nos veremos obligados a desatar el exterminatus. Secas palabras del inquisidor Silván. Titus pensó que se sentiría aliviado si llegaba a encontrarse con otras personas en medio de toda esta demencia. Incluso se permitió imaginar que salvaría a unos cuantos de la muerte en medio de su escape. Una idea que murió apenas Erastartes le dijo que se dirigirían hacia donde estaban sus hermanos de batalla para continuar la purga de la amenaza Seno. Por mí fuera, los dejaría aquí para que se los coman en nombre de su emperador. Titus se sorprendió de su pensamiento, aunque era cierto. Agramon se sintió más que satisfecho de comprobar lo bueno que era insertando ideas en la mente de otros, que crean que fue su idea. Un par de pensamientos más, y todo estaría listo para cuando llegase la nueva oportunidad. El hermano Maquías trataba de comunicarse con el resto de su unidad en vano. Cabía la posibilidad de que hubieran caído en glorioso combate al servicio del emperador. Alabado sea su nombre. Por lo que sabía, ya casi no quedaban hermanos de batalla para contener a los senos. Él solamente estaba acompañado por otros 3 hermanos. Uno venido de los ultramarines, otro de los lobos espaciales y el otro de los ángeles oscuros. La orden era que si no lograban eliminar o siquiera contener la invasión en el plazo de una semana estándar, el exterminatus sería usado, plazo que se cumplía en unas pocas horas. Salir de aquel planeta era prioritario. En realidad, Titus no confiaba en la palabra de aquel marín, no porque piense que lo estaba engañando a propósito, sino porque apenas tenga la primera oportunidad va a ofrecer su vida. No va a dudar en hacerlo, cosa que muy seguramente lo arrastraría. La idea le carcomía el alma, pero apenas tenga la oportunidad, él se irá y dejará a estos gigantes deformes para que se los coman en nombre de su emperador. Agramon comenzó a reírse con todas sus fuerzas. No tuvo que implantar aquella idea. Maquías se preguntaba cómo un simple guardia había conseguido salir de una pieza de toda esta situación. Se le notaba en los ojos sus deseos de escapar y el miedo,
Un sentimiento que ha cobrado muchas más vidas de las que ha salvado. Por lo tanto, un concepto despreciable. ¿Cómo lograste sobrevivir hasta ahora? La voz del marín fue tajante. Titus apretó el volante con rabia y pensó: ¿crees que soy un cobarde? Pero la única respuesta proveniente de sus labios fue un monótono: el emperador protege. Sintió como esas palabras serían algo dentro de él. No era su orgullo, una palabra prácticamente inexistente en su vida, desde lo que lo forzaron a pelear una guerra que nunca fue suya. Más bien esas palabras hirieron sus sueños y aspiraciones. Sí, Titus, tu viñedo, el que deseabas crear con tus manos desde cero, cuyo nombre, ¿cuál sería? Hadara. El poder era todo lo que le interesaba a Ágravo, pero no como lo haría un bruto seguidor de Corne, simplemente coleccionando cráneos y blandiendo un hacha de izquierda a derecha y de arriba abajo hasta el infinito. No, demasiado aburrido. Tampoco como un asqueroso servidor de Nurgle, llenando su cuerpo de pústulas, erupciones o quién sabe más qué cosas. No obstante, no le parecía tan mala la idea de lograr el sufrimiento de sus víctimas por una enfermedad lenta y penosa, como la que producía un llanto incontrolable hasta que los ojos se pudren literalmente. Sentía que había cierto toque irónico en esa enfermedad. Muy interesante. Pero no era su interés igualmente. O quizás, de alguna manera, jugar con el placer, los deseos o ambos, solo como Slaanesh sabe a través de la carne sus seguidores y víctimas. Pero no. Lo mejor siempre ha sido, es y será jugar con la mente y el alma de la víctima, y sobre todo con su destino. Lograr que los hilos se unan como no esperas, incluso llegando al punto de someterse voluntariamente. Nada igualaba a eso. Nada igualaba a los designios de Tzeentch. Y por esos designios, intentaba ingresar en aquel planeta para robar un tomo con el conocimiento suficiente para ascender. Ascender tan alto que incluso el cíclope hechicero se arrodillaría ante Agramon. Y por eso, a como dé lugar, el tomo de las ánimas sería suyo. Y si tiene razón, aprenderá cómo alimentarse las almas de los mortales y hacerse más y más poderoso. La búsqueda no había sido sencilla. Solo 9,000 almas entre 9 millones tienen la suficiente capacidad psíquica para ser contactada, y solo 9 entre esas almas tienen la suficiente fuerza para abrir una brecha en la disformidad del espacio real, y solo a una había logrado sobrevivir lo suficiente para lograrlo, por lo que debía asegurarse el éxito. Titus se puso pálido cuando escuchó la respuesta a la llamada de auxilio por parte del marín, avisando que se dirigirían inmediatamente a dar apoyo a una escuadra de otros marines atrapada en medio de miles de esas cosas. Tan cerca de la luz y la libertad, tan cerca que pensó que decir cualquier excusa para que le dejasen ir y salir corriendo. O por qué no, matarlos. Titus no estuvo seguro si esa idea fue suya, pero por otro lado, sería el mejor modo de escapar a casa. La expresión en el rostro de aquel guardia fue algo que le molestó de sobremanera a Maquías y a la cobardía que implicaba. Pero luego recordó lo que su hermano capitán Regulus le dijo cuando partió a su primera misión como puño imperial. Recuerda que has sido preparado para no conocer el miedo, ignorar el dolor, agotamiento o tristeza. Pero no los soldados de la Guardia Imperial. Actúa con inteligencia. Sé estricto con ellos cuando creas. Sé piadoso cuando puedas. Y no tengas misericordia cuando debas.
Escúchame, Titus. Cuando lleguemos al lugar de la señal de auxilio, te quedarás aquí. Estarás pendiente para abordar a los heridos que encontremos hacia la seguridad. Pero si llega el momento de que te des cuenta que moriremos, huye. De acuerdo. Para Titus fue imposible disimular el alivio que sintió al oír esas palabras. Pero dentro de la idea de escapar a la primera oportunidad fue casi irresistible. Pero no soy un desalmado, pensó. También que si tenía la oportunidad de ayudar a otros, no estaría mal hacerlo. Ese pensamiento fue como un golpe en la cara para Agramon, pero no se impacientó. Solamente tenía que seguir susurrando ideas hasta el momento oportuno, el momento en el que le regalara su alma para que la devore, luego de aprender cómo. Según la transmisión, en la casa del árbitro local se habían atrincherado 9 hermanos de batalla, junto a 30 guardias del regimiento 205 y un aproximado de 250 ciudadanos imperiales, y estaban siendo asediados por todas partes por una horda de Genestealer, y las reservas de munición estaban en las últimas. No tenían mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer, hermano Maquias?, preguntó con una voz suave pero firme el hermano Gánicos, un marín venido de los Ángeles Oscuros, mientras revisaba su casco. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, muy reservado, como todos los hijos del león. Maquías lo observó por unos instantes, intentando encontrar una respuesta en sus expresiones, o más bien la falta de ellas, y como siempre, había sido una pérdida de tiempo. ¿Sugerencias? El tono de Maquías no ocultaba su molestia. Gánicos siempre se había distinguido por 2 cosas. La primera, solamente decir lo necesario según las circunstancias, ni una palabra más o de menos. Y la segunda, nunca dar una puntada sin dedal. Según recuerdo, en los planos de la ciudad, la casa del árbitro se encuentra en el extremo sur de la ciudad, en el centro de la plaza, cuyas casas alrededor fueron dispuestas para que solo tenga una ruta de entrada y una ruta de salida. Propongo que nos detengamos en ese punto y nos infiltremos entre casas para ver cómo podemos evacuar a nuestros hermanos y a todos los que podamos sacar. Creo que lo mejor es que el hermano Cromnan, ser de los hijos de Ross, y el hermano Lucius de Gilliman podrán llegar a la plaza y ver cómo sacar a la gente, mientras usted, el guardia y yo vamos hacia la base de guarnición de la ciudad. Con un poco de suerte encontraremos una Valkyria o una Strong Raven. Esas palabras fueron un baldado de agua helada para Titus, porque estaba seguro que ya no había ningún avión en la guarnición. Quiso decir algo para impedir ir hacia su suicidio fijo. De hecho, iba a hablar, pero las palabras simplemente no salieron por más que lo intentó. El riesgo valió la pena para Agramon. Logró evitar que su víctima hablase sin que lo notase. Titus no lograba contener sus temblores mientras avanzaba por las calles de aquella ciudad de pesadilla. Desde que se había agotado el combustible del tanque, Titus a duras penas lograba mantener el paso de los astartes. Pero eso no era el peor de sus problemas. Los rugidos de aquellas bestias junto a los incesantes disparos y explosiones retumbaban por todos lados. Incluso llegó a ver por encima de los edificios un gigantesco y monstruoso monstruo alargado, lleno de colmillos, formando una macabra sonrisa, con 4 brazos en forma de espadas, tan grandes que serían capaces de cortar un tanque de un solo golpe, pero que explotó en 1000 pedazos por el impacto de un misil que dio lleno en su rostro. Eso no era ningún consuelo para él, y un pensamiento recorrió su mente. Si puedes librarme de esto, haré lo que me pidas. Esta era la oportunidad que Agramon tanto había esperado, y se sintió tentado de aguardar un rato. Tal vez dar el mal consejo que lo empujase a una situación desesperada, pero mejor no.
mejor se aseguraba de lograr su cometido. Muy bien, Titus. Voy a ayudarte y te vas a dar cuenta de la misericordia de un verdadero Dios, quien ahora en más será quien le darás todo tu fervor. Sage, Señor del Cambio, quien conoce todos los secretos y todos los destinos. Titus por algún motivo recordó las advertencias recibidas tanto tiempo atrás. Pero cuando vio los pedazos de todas esas personas alrededor suyo, decidió escuchar la voz de la desesperación. ¿Qué debo hacer? Unas palabras que serán su condena. ¿Qué debo hacer? Las palabras que Agramon deseaba escuchar. Y ahora venía la parte final del juego, y es la que tiene el principal problema, ya que aquel insignificante humano, aunque tenía potencial psíquico, no era necesario estando bajo la sombra, pero eso no importaba ya, porque tenía la solución y era más divertida. Muy bien, Titus. Ahora, yo, Agramon, buscador del camino, acólitos de los senderos de Sage, te daré el poder de la precognición. Ve, busca tu camino en medio de las mareas del caos y rinde tu alma al verdadero poder. Aquellas palabras junto a la sensación del poder de la disformidad recorriendo su cuerpo fueron un bálsamo de valor para Titus. Sin embargo, Agramon apenas fue capaz de contener la risa el tiempo suficiente. Todo lo que hizo fue ampliar psíquicamente sus sentidos, solo un poco, y darle de vez en cuando un susurro de aviso. Maquia se sintió confundido debido a las acciones del guardia en los últimos minutos, y la mirada inquisidora del hermano Gánicos no hacía más que incrementar su desconfianza. Porque, ¿cómo era posible que este simple humano que apestaba miedo cuando se lo encontró, sea capaz de defenderse casi tan bien como lo hace él mismo? Es más, fue quien logró encontrar la entrada de la guarnición casi como si conociera el camino de memoria, o como si lo estuviesen guiando. Es la luz del emperador. Fue la escueta respuesta a las preguntas que le hacía él y Gánicos. Un buen demonio de Sage entiende que para tejer un destino como lo desea, es necesario estar al pendiente de todos los detalles involucrados a la hora de conseguir un resultado deseado, por lo que no solamente se podía enfocar en su víctima humana, también era necesario llamar la atención o distraer a los tiránidos, cosa que había logrado con dificultad dejando algunos rastros de su poder en los puntos correctos para atraerles y de ese modo mantener a su presa a salvo. Titus había sentido lo que era la desesperación en más de una ocasión. Primero cuando su padre cayó por un acantilado a causa de un temblor cuando tenía 9 años.
Luego, cuando se le informó que su voluntaria incorporación a la Guardia Imperial había sido aceptada. También cuando desembarcó por primera vez en aquel mundo agrícola asolado por pieles verdes, justo cuando su compañero al lado derecho le alcanzó un proyectil en plena cara, dejando solo un hueco donde se suponía que estaría su rostro. Pero la vez que se sintió más desesperado fue cuando no pudo detener el sangrado de Adara. Sus manos no eran suficientes por más firmeza que intentaba usar. Sus gritos, por más desesperados que fueron, no fueron escuchados. Sus oraciones no fueron atendidas por más lágrimas que derramaba. Nada de eso se comparó a la desesperación de ver los cielos llenos de miles y miles de esos seres de pesadilla, y pudo sentir su hambre, un hambre infinita. Escúchame atentamente. Dijo Agramon. Cuando llegue el momento, aquellos marines espaciales te van a pedir que pilotees la nave. Sé que no sabes cómo hacerlo, pero yo te voy a guiar paso a paso. No solamente para que puedas salir de aquí, también para que puedas cobrar tu venganza. El bastardo que mató a tu amada Adara está en la casa del Arbitres. Lo siguiente que vio Titus gracias a una proyección psíquica fue aquel comisario pidiendo ayuda por radio. La primera sonrisa llena de maldad se dibujó en su cara, pero había algo que él no sabía. Solamente lo haría una vez más. Antes de morir. Al principio los controles eran completamente desconocidos, pero a medida que los segundos iban pasando de algún modo comprendía el funcionamiento, la secuencia de encendido, el funcionamiento de los mandos. Era como si sus manos y ojos se moviesen por instinto, o más bien por sí mismos, una idea que Agramon hábilmente movió de la mente de su víctima. Maquías observaba con mucha perspicacia cómo aquel guardia al principio se movía con desconfianza por los controles de la Valquiria armada, para luego de un minuto decir con una inusitada confianza que el tanque estaba vacío y con un tono que prácticamente no parecía el mismo. Algo andaba mal, podía sentirlo, pero para su desgracia no fue lo suficientemente perspicaz. Llenar el tanque de combustible no fue una tarea sencilla. Fue necesaria toda su fuerza y la de sus hermanos de batalla para poder mover el depósito de combustible y la Valquiria lo suficientemente cerca para repostar. Además, estaba esa sensación, la sensación de ser observados no por un aliado o enemigo, sino por algo más. Lo que sucedió en un instante tal vez fue providencia divina, una simple coincidencia u otra cosa, pero justo en el momento que Titus, o más bien Agramon, encendía las luces para hacer una comprobación de sistemas de la Valquiria, un gigantesco Carnifex miraba en su dirección. 5 metros de furia, con brazos en forma de garra, tan largos que era capaz de ensartar a 3 personas con un solo golpe, con la piel tan dura que solo los proyectiles más grandes podrían hacerle daño. Un ser sin la más mínima noción de lo que es el miedo, la compasión o cualquier otro sentimiento. Le tomó menos de 5 minutos llegar a donde sus presas. Titus, cuando decidió que todo estaba listo para despegar, pidió a los marines espaciales que despejaran la pista debido a que el impulsor vertical no funcionaba correctamente para despegar y tenía que tomar pista, mientras unos ansiosos dedos tocaban suavemente el gatillo del cañón principal. En ese instante, el Carnifex irrumpía a través de los muros, llevándose por delante al hermano Gannicus mientras lo atravesaba por completo. Maquías en cuestión de segundos desfundó su Volter y descargó un cargador tras otro, proyectiles tan grandes y potentes que eran capaces de estallar a un hombre con tan solo un impacto, pero que sin embargo
apenas hacían mella en la piel de la bestia y no detenían su avance. Pronto Maquías se quedó sin munición y su espada sierra apenas servía para defenderse, mientras gritaba desesperadamente a Titus que abriera fuego contra aquella escoria alienígena. Pero el brillo maligno en los ojos de aquel maldito hereje fue lo último que vio antes de ser despedazado por unos disparos de Multimelta junto al Carnifex. Titus apenas podía contener la excitación que sentía de haber liquidado a aquel marín. Era la primera vez en mucho tiempo en que era realmente dueño de su destino. Él, y solo él, decidió no abrir fuego para detener a aquella bestia. Él, y solo él, decidió contemplar cómo aquel seguidor del falso dios moría. Él, y solamente él, decidió el destino de aquella criatura miserable y sin mente junto al pobre idiota seguidor de ese falso emperador, que seguramente nunca existió. Y sí, seguir a Zench era el camino que le llevaría a la libertad y a una vida llena de cosas que le fueron negadas. Él, y únicamente él, elegiría seguirle. Y su elección ahora era eliminar a aquel maldito comisario y cobrar venganza que le fue esquiva por tanto tiempo. Agramon no tuvo la necesidad de implantar esa idea. Cuando la valquiria se acercó a la zona donde estaban atrincherados el comisario Armand van Karsten y los demás supervivientes, fue este el que la avistó y fue quien contactó por radio inmediatamente. Fue tanta su desesperación que no notó que aquella nave era de algún modo ignorada por todas las bestias de alrededor gracias al manto cítico alrededor suyo, el cual era emitido desde la mente de Titus gracias al poder de Agramon. ¡Aquí el comisario Armand van Karsten! ¡Identifíquese! No hubo respuesta. ¡Aquí el comisario Armand van Karsten! ¡Somos 20 supervivientes! ¡Necesitamos evacuación inmediata! ¡Responda! Lo siguiente salió con gritos desesperados. ¿Acaso no me escucha? ¡Necesitamos ser evacuados de inmediato! Una sonrisa llena de maldad. Una respuesta que al principio provenía de una voz humana y terminó siendo luego de algo más. Un buen comisario no se queja. Un buen comisario da gracias por lo que el emperador le regala. Lo último que vio Armand van Karsten fueron los fogonazos de cañón de batalla y los misiles que salían disparados en su dirección. Mientras Titus se acercaba a donde estaba su presa, se sentía cada vez más dueño de sí mismo, más fuerte y en especial, sentía como un poder que nunca había sentido llenaba cada parte de su ser. Un regalo para los que aceptan al dios del cambio en sus vidas, le explicó Agramon, y que llegó al punto más alto cuando desató toda su furia contra aquel miserable comisario. Y un instante después, el dolor. Comenzó a sentir cómo todo su cuerpo se empezaba a desgarrar por dentro. Vio con horror cómo su piel se iba estirando y rompiendo poco a poco, mientras escuchaba una risa descontrolada, cada vez más fuerte. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue sentir cómo su alma era poco a poco encerrada en un cristal, hasta que ya no quedó nada del hombre llamado Titus. Esta historia termina con una valquiria estrellada, del cual un demonio satisfecho emerge con una nueva joya colgando de su cintura, mientras se dirige para buscar lo único que es valioso para él: el poder. El poder para un día hacer que ese maldito rey carmesí se arrodille ante su presencia.
Bueno, y con esto cerramos el relato llamado Perdido en la Oscuridad. Fue un relato que escribí hace algunos años y que pues ya trabajando en este proyecto de la Biblioteca Carmesí decidí compartir. La verdad, para mí este proyecto significa muchas cosas. Significa aprender a encontrarme conmigo mismo de nuevo y con mis sueños. Me pasaron muchas cosas en los últimos años en las cuales, para hacer la historia corta, tuve varios proyectos en los cuales me dediqué, me esforcé, les puse todo y a veces sucede que simplemente no se da, por más que quieras, pero pues cuando estás tan convencido de que algo va a funcionar, que lo das todo y no funciona, es un golpe muy duro, no es fácil de recibirlo. Y pues me pasó varias veces. Entonces, eso me hizo incluso llegar a tener problemas serios de ataques de pánico, de ataques de ansiedad. E incluso me hicieron ir a ayuda psicológica. Carlos, no sé si algún día vas a escuchar esto, pero de verdad que te estoy infinitamente agradecido. Realmente me ayudaste a poder comprender muchas cosas y ser capaz de dejar atrás el pasado. Bueno, sé que no lo hago tan bien todavía me pesa. Pero gracias a tus consejos, tu escucha, tu actuar tan profesional y la tarea que me pusiste, que creo que es lo más importante, siento que realmente estoy pudiendo salir adelante, un paso a la vez. Y precisamente quiero que este proyecto, quiero que esta Biblioteca Carmesí sea algo de lo que yo me pueda realmente sentir orgulloso. Algo que me alegre el corazón hacerlo y decir, este soy yo y estas son las cosas que me gustan. También pues quiero agradecer a mi familia. Somos pocos, básicamente somos solo mi mamá, mi hermana, mi sobrina, pero han estado ahí, siempre, siempre, y eso es una bendición muy, muy grande. También, bueno, yo soy una persona solitaria por naturaleza y me encanta estar solo, pero también he tenido la suerte de conocer muy buena gente, buenos amigos a lo largo del camino. Mi mesa de calabozos: Carlos, Miguel, Sebastián, Tyrion, Lucho, Kenichi. Gracias por estar ahí, escuchándome y siguiendo las aventuras que intento crearles cada que se pueda. También a Gabriel, compadre. Para una persona que soy como yo, saber que alguien se acerca y le ofrece una amistad de una forma sincera, sí es un tesoro que no te imaginas. A Charlie Papu también. Ay, me hace falta que un día de estos vamos a comer pizza. A Gabo Amarillo. Muy buenas partidas que nos echamos de 40k, definitivamente, y las veces que podemos charlar es muy, muy agradable. También a todos los muchachos del grupo de Warhammer, a Parra, Sep, Sanhai, sé que se me está olvidando gente, pero pues todos los chicos de 3D3, también de Dyson Brush, que pues allá nos pasamos los sábados. Bueno, yo ya no tanto, pero la idea es como volver y pasar grandes momentos jugando partidas, divirtiéndonos. Y pues no sé si alguna persona que esté escuchando este podcast algún día esté pasando por una situación así, por una situación en la cual no saben qué hacer, que estén desesperados, que no saben para dónde agarrar. Miren, lo único que les puedo decir es: no se queden callados, busquen ayuda. No hay nada de malo en buscar ayuda. Las cosas a veces parecen mucho peores de lo que son, pero si cierras un momento los ojos, respiras
y te das cuenta que puedes hallar una solución, el camino se hace mucho más fácil. Y bueno, ya volviendo directamente con lo que es la Biblioteca Carmesí, paré unos meses porque pues tenía que redefinir muchas cosas en mi vida y no estaba muy seguro de poder continuar con esto porque me estaba obsesionando de una forma no muy adecuada con hacerlo, pero ahora sí sé que quiero continuar, que me encanta hacer esto. Pronto, bueno, no sé qué tan pronto, voy a estar ya subiendo la parte de, el libro de Xenos. Ya lo había preguntado en la comunidad y en YouTube y pues fue el que salió. Ya tengo los 3 primeros capítulos, de mentiras, los 2 primeros y como la mitad del tercero ya grabados. La idea es ir editando, ir mejorando. También quiero continuar con mis propios escritos, con mis propias creaciones. Y eso también va a venir a futuro. Son cosas que pues estoy trabajando poco a poco. Es algo que tengo que aprender a hacer las cosas un paso a la vez. No son sencillas, pero me animan, me llenan el corazón y hace que tengan fe. Entonces ya no los aburro más con esto y con esto cerramos por hoy las puertas de la Biblioteca Carmesí, pero muy pronto volveremos a abrirlas. Gracias por su visita. Yo soy Arturus Magnus y me despido. Hasta que nos volvamos a encontrar.